Salió de prisión Damaso López Serrano, alias el Minilic, quien es presuntamente el asesino intelectual del periodista Javier Valdez en 2017. El Minilic se habría entregado a las autoridades personalmente por la garita de Caléxico y estuvo en prisión en California. Ya salió. De acuerdo con los registros de las autoridades. David, te saludo con mucho gusto. ¿Qué implica la liberación de esta persona? Y también qué implica para las familias, sobre todo para la familia de Javier Valdez, dado que nunca estuvo preso por delitos que no fueran tráfico de drogas. De acuerdo con los protocolos y el acuerdo de delación premiada al que se acogió el Minilic, salió en libertad luego de proporcionar información relevante para las autoridades de los Estados Unidos en los juicios que se seguían en contra de Emma Coronel y muy probablemente también en contra de Chapo Guzmán. Hay que recordar que el Minilic es el hijo de Damaso López, quien fue uno de los principales lugartenientes del Chapo Guzmán, que a su vez tuvieron una colaboración intensa durante varios años. Damaso López fue un alto funcionario del sistema penitenciario federal que incluso apoyó al Chapo Guzmán, ayudó para que se fugara del penal de Puente Grande. Una vez que el Chapo estuvo en libertad, se integró al grupo criminal del Cártel de Sinaloa, Damaso López, y a su vez su hijo se incorporó también con actividades relevantes dentro de este cártel. Cuando fueron capturados, primero Chapo Guzmán y después Damaso López, se generó una pugna entre los así llamados narcojuniors, los hijos del Chapo Guzmán por un lado y por otro lado el Minilic. Este apodo viene del Minilic debido a que su padre, Damaso López, era conocido en el cártel de Sinaloa como el licenciado, y Damaso López Jr., su hijo, era conocido como tal como el Minilic, y de ahí viene su apodo. Después de esta guerra que hubo muy corta entre los hijos del Chapo Guzmán y el Mayo Zambada en contra de Damaso López y su hijo, Damaso López Jr., el Minilic, se entregó a las autoridades de los Estados Unidos en un cruce fronterizo, en una entrega pactada con la DEA para proporcionar información en contra del cártel de Sinaloa. Lo cierto es que la posición tanto de Damaso como del Minilic ya era muy vulnerable, estaban sumamente debilitados y se entregaron sobre todo, en el caso de Minilic se entregó sobre todo para salvar la vida. Prácticamente su estructura estaba desmantelada y estaba sufriendo un acoso incesante por parte de los otros integrantes del cártel de Sinaloa. En efecto, en los Estados Unidos únicamente se le enjuició por los delitos de trasiego de drogas, pero no hubo ningún proceso en curso, obviamente, por el asesinato del periodista Daniel Valdez, que, como todos saben, en el juicio que se siguió de investigación de su asesinato, se llegó a la investigación, determinó que Minilic había dado la instrucción de que fuera asesinado. David, en el caso de dónde se encuentra ahorita Damaso López, no hay datos, ¿verdad? No, lo más probable es que se encuentre acogido en un esquema alterno que tiene de la DEA de protección de testigos, muy parecido al que tiene el FBI, para testigos que están aportando información relevante para juicios. Yo veo muy difícil que el Minilic regrese a México, sobre todo por la situación latente que hay en su contra por parte de integrantes del cártel de Sinaloa, y aunque las autoridades de México también están solicitando su extradición, supongo que dentro del acuerdo de delación premiada al que llegó el Minilic con las autoridades de los Estados Unidos, estaba seguramente explícito el hecho de que no fuera extraditado a México. Pesa sobre de él la denuncia por el asesinato del periodista Javier Valdez y sobre todo las represalias que tomarían en su contra los integrantes del cártel de Sinaloa, destacadamente los hijos del Chapo Guzmán, en su contra. Para el Minilic regresar a México significaría prácticamente una condena de muerte. No creo que las autoridades mexicanas estén en condiciones de brindarle protección. Así que me parece que el Minilic, estando en libertad, seguramente seguirá con un anillo de protección por parte de las autoridades de los Estados Unidos. Es interesante ver que durante el tiempo que estuvo cooperando con las autoridades de Estados Unidos confesó al menos 15 asesinatos y más de 20 secuestros. Pese a este dato tan duro,
¿No se incluyó el asesinato de Javier Valdés? ¿No tienes información al respecto? Sí, en efecto, está muy documentado. Javier Valdés se ha convertido en un ícono del periodismo dedicado al análisis de lo que ocurre en materia de narcotráfico. Javier Valdés, un hombre honorable, su viuda ha dado una batalla muy importante para que finalmente sus asesinos sean presentados ante la justicia. Es una herida latente en el gremio periodístico el que no se haya hecho justicia en este asesinato. Uno, sin duda, que cimbró al gremio periodístico en su momento y que lo sigue haciendo actualmente. A todos los periodistas dedicados al análisis de los temas de seguridad en México les deja muy mal sabor de boca que el autor intelectual de este asesinato haya obtenido su libertad y que no haya ningún proceso judicial que lo lleve a prisión por el momento. En México incluso tardaron mucho en judicializar el asesinato, no se avanzó gran cosa, permitieron incluso pues que el Minilic escapara a los Estados Unidos, no hubo una acción pronta de la justicia y sigue siendo una asignatura pendiente por parte del actual sexenio Andrés Manuel López Obrador, pero veo muy complicado aceptando esta situación que hay de presión del gremio periodístico y de necesidad de que se haga justicia para Javier Valdés, para su viuda, para su familia, para el gremio periodístico, para el país en su conjunto. Veo muy complicado que el gobierno de los Estados Unidos ceda y permita la extradición de Dámaso López Minilic, sobre todo porque sería una mala señal para otros integrantes del narcotráfico en México que quisieran acogerse a los programas de delación premiada de la DEA, saber que a pesar de que cooperen con la DEA, en algún momento pueden ser regresados a México. Y justamente esa es una de las características, una de las situaciones que buscan los narcotraficantes de México cuando cooperan con la DEA, tener un anillo de protección que les permita vivir en los Estados Unidos. Así que si la DEA regresa al Minilic a México, me parece muy difícil que en lo sucesivo haya narcotraficantes mexicanos que quieran colaborar con la DEA. Y es interesante también cómo lo definen medios estadounidenses, por ejemplo, que el magistrado al oír la declaración de el Minilic lo definió como extraordinaria por su disposición para testificar en contra del Chapo Guzmán, e incluso también en su momento cuando fue condenado él habría ofrecido una disculpa, y son ese tipo de detalles los que contrastan pues con el dolor de las víctimas, de quienes da la voz pues la viuda de Javier Valdés, contra pues la visión y la protección que puedan dar las autoridades estadounidenses. David. Definitivamente la perspectiva de los norteamericanos es reducir los flujos de trasiego de drogas hacia los Estados Unidos. Lamentablemente el tema del dolor de las víctimas que deja la estela de muerte de las actividades del narcotráfico no es algo que esté en el radar de las autoridades de los Estados Unidos. Ellos lo que buscan es desarticular redes criminales, reducir embarques de droga, conocer los nombres, las identidades de las autoridades que colaboran con los narcotraficantes, y está este factor ausente en este sistema de justicia de los Estados Unidos, el dolor que produce en las víctimas, en México sobre todo, no es un factor que pese en la toma de decisiones. Un narcotraficante puede ser sanguinario, cruel, haber cometido N número de masacres, pero si aporta información relevante para las autoridades norteamericanas en estas vertientes que te acabo de comentar, todo lo demás queda en un plano secundario. Así es. Pues muchísimas gracias, David, por tu visión, por tu análisis sobre este caso que sin duda seguirá generando comentarios al respecto. Gracias, Priscila. Un abrazo. Un abrazo.